El poder de una vida de oración. Stormy Omartian. Capítulo 7. Vive en la libertad que Dios tiene para ti. Encontrar la libertad que Dios tiene para ti significa separarte de cualquier cosa que te aparte de Dios. Significa liberarte de lo que te limita para llegar a ser lo que Él quiere que seas. También significa liberarte de cualquier cosa que impida que te muevas hacia todo lo que Dios tiene planificado para tu vida. Vivir en libertad implica recibir liberación de cosas como la ansiedad, el temor, las adicciones, la depresión, el comportamiento obsesivo, las malas actitudes y de las trampas y las consecuencias del pecado. Todos estamos caminando en un sendero angosto a lo largo del cual hay trampas peligrosas en las que podemos caer. Nos podrán engañar y nos podremos apartar de la senda al creer las mentiras que el enemigo nos lanza en el camino y terminar viviendo con cosas de las que Dios quiere que seamos libres. En ciertas ocasiones hemos vivido por mucho tiempo con ciertos hábitos, pensamientos y sentimientos que aceptamos como nuestros. Pensamos, así soy yo, o así es la vida. No nos damos cuenta de que esas cosas son cosas de las que podemos liberarnos. Dios quiere transformarnos desde adentro. Por eso es que Jesús vino como el libertador. Él no vino como el precursor de un libertador. Vino como el que maldice el mal, del cual quiere liberar a todo el que lo recibe como Salvador. ¿Qué es la liberación? La liberación es liberarse de cualquier cosa que te controle, aparte de Dios. Si algo en tu vida tiene control sobre ti, como el trastorno alimenticio, las adicciones de cualquier clase, el comportamiento compulsivo, el temor o las emociones negativas, controladoras, necesitas liberarte de eso porque está dificultando todo lo que Dios quiere hacer en ti. Más acerca de esto en el capítulo 19. Rechaza las emociones negativas. La liberación te desata para que llegues a ser quien eres en realidad. No te transforma en otra persona. Cuando recibes liberación del Señor, no dirás, ya no sé quién soy. Dirás, ahora sé la persona que soy en realidad. No te perderás, te encontrarás y te gustará lo que verás. Lo que Dios quiso que fueras es bueno, porque desea que llegues a ser más semejante a Él, y Él es bueno. La liberación nos pone en libertad de cualquier cosa negativa, de nuestro pasado, que todavía influye en nuestra vida. Si tienes algún recuerdo del pasado que tiene un efecto negativo en tu vida ahora, debes liberarte de él. Hasta una palabra cruel o insensible que te dijeron ayer y que te hace sentir mal hoy, significa que necesitas liberarte de ella. Dios quiere liberarte de cualquier cosa que te impida moverte hacia todo lo que Él tiene para ti. La liberación fue una parte habitual del ministerio de Jesús. Cuando Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, estaba hablando de manera específica de la liberación de los espíritus malos. Marcos 9:23. Sin embargo, la liberación no se limita a eso. A menudo necesitamos que se nos libre de nuestros propios hábitos malos, de pensamientos y acción. Si no hubiera necesidad de liberación, ¿por qué habría venido Jesús como libertador? ¿Y por qué liberó a tanta gente y les dijo a otros que serían capaces de hacer lo mismo o incluso cosas mayores? La liberación sucede de muchas maneras. Puedes encontrar liberación y libertad en la oración. También puedes encontrarla en la presencia de Dios cuando estás en adoración. La liberación puede ocurrir cuando estás leyendo la palabra de Dios y Él abre tus ojos para que veas su verdad acerca de tu condición. Puede ocurrir cuando alguien ora por ti. También puede manifestarse durante o después de un tiempo de ayuno y oración. Yo encontré liberación de la depresión y la ansiedad después de ayunar por 3 días y que otros oraran por mí. He encontrado libertad del temor después de leer la palabra de Dios cada vez que sentía miedo. He encontrado libertad de patrones de pensamiento obsesivo, emociones negativas y de una mala actitud cuando estaba en un tiempo de adoración y alabanza. Mientras ayunaba y oraba, he recibido liberación de malos hábitos alimenticios que involucraban preocupación con alimentos específicos, como el azúcar, que es un veneno para mí. Me he liberado de la tentación, que sabía que era una trampa del enemigo para destruirme.
Al ir a mi armario de oración y postrarme en el piso ante el Señor y de orar para que Él rompiera esa carga del infierno. Con el paso de los años he recibido tantas veces liberación de la falta de perdón que no puedo comenzar a contarlas. Dios siempre nos quiere libres de ese proceso de pensamiento debilitante. A menos que vivamos como reclusos y no tengamos interacción con nadie más, de vez en cuando habrá alguien a quien tengamos que perdonar por algo. En el momento que detectes la falta de perdón en tu corazón, entiende que Dios está esperando liberarte de eso. ¿Cómo encontramos libertad? Es importante recordar que aunque no optamos de manera específica por el camino del enemigo, aún podemos terminar en ese camino si de forma deliberada e intencional no optamos por la voluntad de Dios. Por esa razón, para encontrar libertad, debes decidir confesar cada pecado, orar por cada tentación y rechazarla, llevarle a Dios las preocupaciones antes de que salgan de control y pedirle a Dios que te libere de cualquier fortaleza que el enemigo esté tratando de edificar en tu vida. Pídele a Dios que te limpie con el flujo de su espíritu a fin de que no haya nada en tu mente ni en tu alma que esté contaminándote. Pídele que te ayude a quedarte en su perfecta voluntad en todo lo que hagas. Muy a menudo estamos viviendo con cosas que no deberíamos vivir. Cuando tienes ira, que es difícil de controlar, o hábitos malos que no puedes romper, o no puedes dejar de pensar en algo negativo que sucedió, o en algo que temes que podría ocurrir, tienes que buscar al Señor y pedirle que te libere. Si no puedes perdonar a alguien, te sientes distante de Dios, no puedes tomar decisiones, o te es demasiado difícil hacer cosas constructivas, necesitas liberación. No vivas en esas condiciones, porque Jesús pagó para que te liberes de ellas. Decide hacer lo que sea necesario para recibir liberación. Decide obedecer las leyes de Dios. Puedes llegar a tener la carga de esclavitud si a cada momento te permites desobedecer a Dios. La decisión de vivir como Dios quiere puede liberarte. Decide tener un corazón limpio. En tiempos de gran decepción, tragedia o trauma, cuando las emociones negativas como la ira, el temor, el odio o la falta de perdón se quedan sin confesar, tu corazón puede estar atado a emociones que no son la voluntad de Dios para tu vida. Entrégaselo todo a Dios y pídele que te libere de eso. Decide clamar al Señor por libertad. Dios siempre está esperando que vayamos a Él para poder ser libres de cualquier cosa que esté impidiendo que seamos más semejantes a Él. A los hijos de Israel, que estaban en esclavitud en Egipto, Dios les dijo que había visto su opresión, que había oído su clamor y que conocía sus angustias, por lo que llegó a liberarlos. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8. Él hará lo mismo por ti. Decide alabar a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Una de las maneras en que podemos encontrar libertad y liberación es adorando al Señor en medio de nuestro encarcelamiento. Cuando el apóstol Pablo estaba preso, no refunfuñó ni se quejó. En lugar de eso oró y alabó a Dios. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16 versículos 25 y 26. La alabanza abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas que ataban a los prisioneros. La adoración hará eso por ti ahora. La adoración invita a la presencia de Dios, y en su presencia siempre encontrarás libertad. Decide tener la fe que derriba fortalezas. Tener fe en Dios y en su palabra es lo bastante poderoso como para derribar las fortalezas de tu vida. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 22:5. Puedes ser libre con solo mantener la fe en la palabra de Dios. Si tienes algo en tu vida de lo que te gustaría liberarte, recuerda que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en ti, es mayor que cualquier cosa que estés enfrentando.
Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. El poder de Dios es mucho mayor que el poder del enemigo. Habla con lo que estás luchando y dile, esto no me controlará, porque Dios tiene el control de mi vida y me someto y me rindo a Él. No te desanimes si sientes que nunca vas a liberarte por completo de algo. La libertad a menudo es un proceso. Podría haber muchas capas que penetrar, ya sea un nivel nuevo de libertad que necesites o libertad de algo antiguo que resurge. La Biblia dice que Dios seguirá liberándote y obrando en tu vida, siempre y cuando tu corazón esté abierto a Él. 2 de Corintios 1:10. Y Él no se dará por vencido contigo, por lo que tú tampoco deberías de hacerlo. El poder de la oración. Señor, gracias porque tú eres fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Salmo 144:2. Gracias porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Salmo 56:13. Señor, muéstrame cualquier cosa de la que necesite liberarme. Revélame lo que no pueda ver. No quiero estar viviendo con algo que tú ya pagaste el precio para que yo reciba la libertad. Te pido que me liberes de toda obra mala y me preserves para tu reino celestial. 2 de Timoteo 4:18. Sácame de esa casa de servidumbre. Éxodo 20:2. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Salmo 71:12. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40:17, énfasis añadido. Veo que las fuerzas que se elevan en contra de tus creyentes son poderosas, pero sé que tú eres mucho más poderoso que ellas. Clamo a ti para que me liberes del enemigo que trata de ponernos en esclavitud. Te doy gracias porque responderás dándonos liberación. Salmo 118:5. Gracias porque nunca nos abandonarás, sino que continuarás liberándonos. 2 de Corintios 1:9 y 10. Gracias, Señor, porque me librarás de todo mal y estarás conmigo en los problemas. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. El poder de la palabra. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. 2 de Corintios 1, versículos 9 y 10. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versículos 15 y 16.